Hola, ¿cómo están? Con este breve video de hoy vamos a dar el último material que nos interesa discutir en la primera mitad del semestre. ¿Ah? El video de hoy se llama Diseño sintético y de alguna manera resume muchísimas cosas que hemos visto, incorpora algún concepto más o tal vez redondea algún concepto más, pero básicamente lo que vamos a hablar hoy brevemente es cómo juntar un poco de todas las ideas que hemos estado viendo para aplicarlas en la síntesis de una molécula de complejidad mediana o de complejidad grande como la morfina que tenemos allí. No vamos a apuntar a cosas tan difíciles en este curso, pero sí vamos a dar los primeros pasos en ese sentido. Así que bueno, sin más, pasemos ya a lo que se trata este video. Cuando nos enfrentamos a una molécula a la que queremos sintetizar, se usa el término molécula objetivo o molécula blanco. A veces es difícil, viendo la complejidad de la estructura, saber por dónde tenemos que empezar. Imaginémonos, por ejemplo, esta molécula que tenemos aquí, que tiene una complejidad mediana, y supongamos que tenemos aquí en este círculo nuestro conjunto de reactivos disponibles y en nuestra cabeza un conjunto de reacciones que conocemos. Entonces, el problema es cómo llegar desde estos reactivos hasta esta molécula en el menor número de pasos y con el máximo rendimiento posible. Eso es un poquito lo que vamos a tratar de estudiar hoy y ver algunas estrategias o alguna estrategia que los químicos han desarrollado para tratar de simplificar este problema. En primer lugar, debemos aprender a reconocer fragmentos, es decir, pedacitos de la molécula que nosotros podemos reconocer allí como moléculas independientes y que pueden ser parte de alguno de los reactivos. También tenemos que reconocer reacciones que nosotros conocemos y que nos pueden servir para fabricar una parte de esa molécula. Por ejemplo, aquí está un doble enlace y decimos, bueno, esto puede venir de una reacción de Wittig. También debemos reconocer lo que son los grupos sensibles, es decir, grupos que pueden ser afectados por las condiciones de reacción. Por ejemplo, este grupo ácido, por ejemplo, este grupo carbonilo. Entonces allí debemos ver un poco si allí va a ser necesario proteger o activar esos grupos para llevar adelante la reacción. Y finalmente, además de pequeños grupos funcionales como este alqueno que está aquí, debemos reconocer grandes estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos dos ciclos de 6 unidos uno con otro, y en nuestro bagaje de reacciones lo que conocemos para hacer eso es la reacción de Robinson. Muchos de los ejemplos que vamos a ver hoy van a involucrar esta reacción. La persona que sistematizó este tema y que hizo incluso un esfuerzo muy grande para lograr desarrollar software que pudiera pensar la estrategia sintética por nosotros era el químico norteamericano Elias J. Corey, nacido en 1928 y premio Nobel de Química en 1990. Elias Corey es muy famoso por el desarrollo, mejor dicho, por el diseño sintético de prostaglandinas, que son estas moléculas que están aquí, moléculas muy complejas y de una acción farmacológica muy importante, pero también es el inventor de muchas cosas que hemos estudiado en este curso. Por ejemplo, es el inventor del TBS, el grupo protector de alcoholes, es el inventor del PCC, el oxidante selectivo para aldehídos y cetonas, y también desarrolló un montón de estrategias de ciclación estereoselectiva que no tuvimos la oportunidad de estudiar todavía, pero que las pueden ver en cursos más avanzados de química orgánica. Finalmente, Elias Corey inventó una forma distinta de encarar el problema del diseño de síntesis. Una forma, él dijo Elias Corey, en lugar de pensar de los reactivos hacia los productos, miremos nuestra molécula objetiva y empecemos a descomponerla en fragmentos más sencillos. A ese método de pensamiento o a esa estrategia la denominó retrosíntesis y es lo que vamos a hablar a continuación. Como lo dice allí, la retrosíntesis, a veces también llamada análisis retrosintético, se basa en transformar mentalmente la molécula objetivo en una secuencia de estructuras precursoras cada vez más sencillas, hasta alcanzar materiales de partida muy simples o comercialmente disponibles o disponibles de alguna manera en nuestro laboratorio. Y para hacer esa simplificación estructural, lo que se hace es desconectar carbonos. Eso quiere decir romper enlaces.
de tal forma que luego puedan ser reconectados mediante una reacción conocida. ¿Eso qué es lo que implica? Implica que cuanto mayor es el número de reacciones que conocemos, cuanto mayor es nuestro bagaje de reacciones, entonces mayores van a ser las posibilidades de desconexión, porque no podemos cortar mentalmente en cualquier lado. Debemos hacerlo en algún lugar que sea reconectable mediante una reacción que nosotros podamos conocer. Vamos a ver algunos conceptos más. Como decíamos hace un momento, se denomina molécula objetivo a la molécula compleja para la que buscamos diseñar una síntesis. Puede ser una molécula de muchos carbonos, puede ser una molécula con muchos dobles enlaces, con muchos ciclos, con muchos carbonos quirales, etc. Pero es hacia donde nosotros queremos llegar. Desconexión. Desconexión es una ruptura mental de un enlace carbono-carbono para dar estructuras más sencillas. Y decimos mental porque lo que hacemos, a veces lo hacemos sobre un papel, pero no es algo que nosotros hagamos adentro de un matraz, es un ejercicio mental. Sintón, este es un concepto bastante complejo. El sintón es una estructura hipotética que se obtiene a partir de una desconexión. A veces cuando desconectamos o cortamos un enlace carbono-carbono, lo que obtenemos no es necesariamente una molécula conocida, puede ser una molécula cargada, puede ser una entidad a la que le falta un enlace, y eso es lo que entonces nosotros denominamos un sintón. Un sintón no existe realmente, pero sí puede existir su equivalente sintético. ¿Qué es el equivalente sintético? Es el equivalente sintético del sintón. Es una molécula real que equivale al sintón desde el punto de vista de su reactividad. Por ejemplo, si el sintón tiene una carga negativa, el equivalente sintético puede ser una molécula con un protonácido, de tal manera que una base deje una carga negativa en esa posición. O si el sintón es una molécula con una carga positiva, entonces el equivalente sintético va a ser una molécula que en esa zona tenga una densidad de carga positiva o un grupo saliente o cualquier cosa que la transforme en un buen electrófilo. Vamos a verlo más claro con los ejemplos. Miremos este ejemplo que tenemos aquí. Esta que está aquí abajo sería nuestra molécula objetivo, lo que nosotros queremos sintetizar. Entonces vamos a empezar por observarla y hacer algún tipo de desconexión. En cualquier lado, por ejemplo, ¿podemos desconectar en esta posición? Eso no parece muy inteligente. En cambio, una desconexión aquí, donde está el doble enlace, parece más interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos da esa desconexión son sintones que tal vez podamos volver a unir mediante alguna de las reacciones que conocemos. A menudo la desconexión se simboliza con una línea zigzagueante como esta, por eso es que aparece allí. Y este tipo de flecha, que en matemática significa entonces o por lo tanto, en química orgánica significa retrosíntesis. Cuando ponemos esta doble flecha, que quiere decir que no estamos haciendo una reacción, sino que estamos haciendo una desconexión. Muy bien, desconectamos entonces a nivel de este doble enlace y nos da, por ejemplo, este sintón que está aquí, que es este, que tiene una carga negativa en este carbono, y este otro sintón que tiene una carga positiva en este carbono. Fíjense que están formados por los dos pedazos o residuos que veíamos en nuestra molécula objetivo. ¿Y por qué pusimos una carga negativa y una carga positiva aquí? Y bueno, porque la carga negativa es un par de electrones que podríamos imaginarnos que ataca este lugar y forma el enlace que queremos formar. ¿Podría haber sido al revés? ¿Podríamos haber tenido la carga positiva aquí arriba y la carga negativa aquí abajo? Y bueno, quizás sí, pero nuestro conocimiento de química orgánica nos dice que una carga negativa cerca de un grupo carbonilo, en posición alfa, un grupo carbonilo, es una carga positiva interesante. Una carga negativa interesante, mientras que una carga positiva en esta posición no lo sería tanto. Por otro lado, una carga positiva próxima a dos grupos aromáticos parece interesante. Si fuera un carbocatión, sería un carbocatión bastante estable. Así que, en principio, esa parece ser la desconexión razonable. ¿Y cuáles serían los equivalentes sintéticos de estas moléculas, de estos sintones? Muy bien, el equivalente sintético a veces se utiliza un símbolo de idéntico, aunque no me gusta demasiado porque idéntico y equivalente no es lo mismo. El equivalente sintético de este sintón sería esta dicetona acompañada de una base
que la transforme en un carbanión conveniente. Por otro lado, el equivalente sintético de este sintón que está aquí abajo sería, por ejemplo, esta cetona. ¿Por qué? Porque este grupo carbonilo va a generar una densidad de carga positiva en esta posición. Va a transformar a este sitio que estamos marcando en un sitio electrofílico, en un sitio pasible de ser atacado por un nucleófilo. En general, no nos alcanza con una única desconexión para pasar desde nuestra molécula blanco o molécula objetivo hasta los reactivos simples. Por ejemplo, en el caso que vimos recién, la desconexión nos generó una estructura como esta. Entonces, esta estructura se transforma en un nuevo objetivo, en una nueva molécula objetivo, la cual vamos a volver a desconectar para seguir transformándolo en fragmentos cada vez más simples. Aquí tenemos entonces un sistema beta dicarbonílico. ¿Cuál sería una desconexión interesante ahí? Y bueno, una desconexión interesante podría ser cortar justamente al lado de uno de los grupos carbonilo. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría un fragmento, el fragmento de la derecha, al que sería este sintón y al que le pondríamos una carga negativa. ¿Por qué una carga negativa? Porque una carga negativa alfa a un grupo carbonilo es muy favorable. ¿Y qué nos pasa con nuestro fragmento de la izquierda? Nuestro fragmento de la izquierda sería este. Y fíjense ustedes que al haber cortado en esta posición, vamos a dejar aquí una carga positiva. ¿Por qué una carga positiva? Porque allí, donde está el grupo carbonilo, es razonable esperar una densidad de carga positiva, una posición electrofílica. Estos dos entonces serían nuestros sintones. Para el de arriba, para este sintón que está aquí, es fácil definir el equivalente sintético. Lo único que tenemos que hacer es agregarle a este carbono un metoxilo, porque de esa manera dejamos un carbono electrofílico con toda la cantidad de valencias necesaria y que sea fácilmente atacable por nuestro nucleófilo. Recuerden que el otro sintón era un nucleófilo. ¿Y cómo hacemos un nucleófilo en esta posición? Bueno, hay una forma muy evidente. Tenemos 3 carbonos con una acetona en el medio, esto es acetona. Si tratamos acetona con una base fuerte como el LDA, vamos a poder atacar un protón que estuviera aquí y generar el sintón correspondiente. Este sería la opción 1 para el sintón, la opción directa, por decirlo de alguna manera. Pero a veces la opción más directa no es la mejor. Hay veces que el LDA, por ejemplo, puede ser de una base demasiado fuerte y puede ser incompatible con otros grupos que tengamos en la molécula. Entonces está bueno tener dos opciones. ¿Cuál sería una segunda opción de equivalente sintético? Una segunda opción de equivalente sintético sería esta molécula un poco más complicada. Fíjense ustedes que aquí tenemos otra vez dos grupos carbonilo en posición beta, o mejor dicho, un grupo carboxilo y un grupo carbonilo en posición beta. Este es el famoso cetoéster, del cual hemos hablado tanto en el curso y que dijimos que era tan útil. ¿Por qué el cetoéster nos sirve como equivalente sintético? Porque si el cetoéster lo tratamos con una base suave, entonces va a desprotonarse en esta posición donde están los protones muy ácidos y va a realizar el ataque nucleofílico que estamos buscando hacia el otro sintón. Y luego, este compuesto, al quien le está sobrando toda esta parte, podemos eliminarla mediante un ciclo de dos reacciones, la hidrólisis primero y la descarboxilación después. Quiere decir que en esta opción 2 vamos a precisar 3 pasos: alquilación, hidrólisis y descarboxilación. En la opción 1 teníamos un paso solo. Luego de diagramar una retrosíntesis, siempre está bueno plantear la síntesis hacia adelante, utilizando reactivos reales, no sintones, no desconexiones, sino verdadera síntesis, y de paso calcular el número de pasos. Eso nos permite no solamente entregar un resultado prolijo, sino además verificar que no hayamos cometido errores. Veamos entonces la síntesis del compuesto que teníamos recién. Una de las opciones que tenemos era partir de acetona, la que tratamos con LDA, eso nos genera un enolato, luego hacemos reaccionar ese enolato con el éster, se va a dar la alquilación en esta posición y esto nos va a dar nuestra primera molécula objetivo.
Una segunda opción que teníamos era partir del acetoacetato, tratarlo con metóxido, que es una base suave. Usamos metóxido además porque acá tenemos metóxido en el éster. Eso nos va a dar entonces un carbanión muy estabilizado por resonancia, que luego va a atacar al mismo éster en la misma posición, y eso nos va a dar este intermediario. Esto todavía no está listo, pero ya empieza a parecerse bastante a nuestra molécula objetivo. A continuación, hacemos una hidrólisis, por ejemplo, básica, o sea que vamos a requerir una base y medio acuoso, y eso nos va a transformar este éster en un carboxilato, y luego, cuando protonamos con medio ácido y calentamos esta molécula, este grupo se va a perder en una descarboxilación y vamos a obtener también nuestra molécula objetivo por este camino. Una vez que tenemos esta molécula, vamos a la segunda parte, que en la retrosíntesis era la primera parte. En la segunda parte, lo que hacemos es tratar este compuesto con una base débil, como la trietilamina, para desprotonarlo en esta posición, y luego agregar el electrófilo, que se acuerdan que habíamos definido este compuesto como equivalente sintético del sintón que precisábamos. Este enolato entonces, que tiene una carga negativa aquí, ¿verdad? Este enolato que está aquí con este compuesto carbonílico nos va a dar lugar a nuestra molécula objetivo final. ¿Qué tipo de reacción utilizamos aquí? Utilizamos una reacción con nombre que hemos estudiado, la reacción del señor K, la reacción de Novenagel. Antes habíamos utilizado una alquilación con base fuerte o una alquilación con base débil, una hidrólisis y una descarboxilación. Contemos el número de pasos entonces, pero antes vamos a borrar un poco todas estas inscripciones que hicimos, porque si no se va a quedar demasiado confundido cuando además agreguemos los números. Por lo menos alguna de ellas tenemos que borrar. Me gustaría sí mantener, vamos a mantener esta carga negativa que debe estar acá. Muy bien, entonces, si analizamos nuestros dos esquemas, vemos que en una de las opciones la molécula la obtenemos en dos pasos. Un primer paso que corresponde a la síntesis de la molécula intermediaria simplemente por reacción directa de la acetona con el LDA y el éster, y un segundo paso que corresponde a la reacción de Novenagel. En el otro camino que estábamos estudiando, la reacción es más larga. Tenemos un primer paso para sintetizar este intermediario que le sobra el éster, un segundo paso que sería la hidrólisis, un tercer paso que sería la descarboxilación y un cuarto paso que sería otra vez idéntico al anterior en otra reacción de Novenagel. ¿Cuál va a ser el mejor camino? A priori siempre queremos el menor número de pasos posibles, pero a lo mejor uno de esos dos pasos tiene un rendimiento muy bajo. Entonces, a través de un camino más largo podemos llegar a obtener un rendimiento mayor. Eso es una cosa que la vamos en realidad a definir experimentalmente. A priori, cualquiera de estos dos es un diseño sintético adecuado. Además de la desconexión de enlaces carbono-carbono, hay una segunda operación retrosintética. Esa operación se denomina interconversión de grupo funcional y significa cualquier modificación que le hagamos a la molécula que no implique ruptura de enlaces carbono-carbono. Puede ser una oxidación, una reducción, una hidrólisis, una eterificación, una esterificación, cualquier modificación en un grupo funcional. El nombre de esa operación es FGI porque viene de sus iniciales del nombre en inglés, que sería Functional Group Interconversion. Vamos a verlo aplicado a este relativamente sencillo ejemplo que utiliza otra vez más la reacción de Robinson. Nosotros nos ponen como problema sintetizar esta molécula, nos dicen que sería en 4 pasos y nos dan todos estos reactivos para utilizar. Entonces, en lugar de empezar a unir reactivos uno con otro a ver qué da, vamos a hacer un análisis retrosintético. Si nosotros partimos de la molécula objetivo o molécula blanco, podemos imaginarnos que mediante una interconversión de grupos funcionales pasamos de este alcohol, de este grupo hidroxilo que está acá, a este carbonilo.
Ojo, esto es muy confuso. Recuerden que esto no es una reacción, sino que es retrosíntesis. Es decir, la reacción va a ir de aquí para aquí. No va a ser una oxidación del alcohol, va a ser una reducción del carbonilo. Lo que ocurre es que estamos razonando hacia atrás. Muy bien, entonces mediante una FGI podemos tener esta cetona. Y esto está muy bueno porque ahora generamos aquí un sistema alfa-beta insaturado en un sistema que tenía dos ciclos fusionados, o sea que pinta interesante. Pero hagamos todavía otra interconversión de grupos funcionales. Y la otra interconversión de grupo funcional que vamos a hacer es esta, donde pasamos de un alcohol a un éter metílico. Es una eterificación. Una vez que tenemos esta molécula que está aquí, ahora sí procedemos a hacer una desconexión. Y vamos a hacer dos desconexiones simultáneamente. A este nivel en el doble enlace y a este nivel en el enlace simple. Y eso nos va a generar entonces dos sintones. Este que está acá arriba, que va a dejar una carga negativa en uno de los carbonos y positiva en el otro. La negativa la ponemos alfa al grupo carbonilo, la positiva la dejamos en algún otro lugar. Y pensamos en un equivalente sintético de esto. Y el equivalente sintético es relativamente sencillo. Tenemos un compuesto, una acetona, que tiene aquí un protón relativamente ácido, y un poco más difícil es imaginar el equivalente sintético de la parte positiva. Pero lo que vamos a hacer es utilizar un sistema alfa-beta insaturado, porque esto va a tener un delta más, vamos a ver si lo puedo dibujar, un delta más en esta posición. El otro equivalente sintético va a ser la parte inferior de la molécula y va a corresponderse a este anillo de 6, que va a tener una carga positiva aquí, una carga negativa aquí. La carga positiva la ponemos en esta posición porque va a ser atacada por esta carga negativa, y la negativa la ponemos aquí porque es la que va a atacar a la carga positiva del otro sintón. ¿Y cuál sería el equivalente sintético? Bueno, el equivalente sintético sería esta cetona, ya que tiene potencialmente la posibilidad de formar una carga negativa en ese carbono y además tiene un delta más en este carbono que sostiene el carbonilo. Tenemos entonces este compuesto como equivalente sintético de este sintón. ¿Y cómo llegamos a este compuesto a partir de nuestros materiales de partida? Por una nueva interconversión de grupo funcional donde vamos a oxidar este alcohol para transformarlo en cetona. Fíjense que este era uno de nuestros materiales de partida. ¿Ah? Así entonces hicimos un análisis retrosintético que nos llevó a compuestos que todos están en nuestro cuadro de reactivos. Deberíamos todavía hacer una síntesis prolija desde lo más simple a lo más complejo para verificar que todas las reacciones son correctas. Eso se lo dejamos a ustedes para practicar. Vamos a ver todavía un ejemplo más de retrosíntesis. Ahora tenemos este compuesto X que aparenta ser muy complicado y una lista de reactivos que tenemos que utilizar. Vamos a proceder entonces, como siempre, estamos trabajando mucho la reacción de Robinson, entonces miramos este compuesto y vemos que hay dos ciclos de 6 fusionados y un sistema alfa-beta insaturado. Entonces, parece razonable imaginarnos que hacemos una ruptura en el doble enlace y en lugar de hacer simultánea la ruptura aquí como hicimos antes, vamos a ir paso a paso, rompemos en el doble enlace y entonces la retrosíntesis nos da lugar a esta estructura que está aquí. Fíjense que estoy haciéndolo ya salteándome el equivalente, el sintón. Estoy yendo directamente al equivalente sintético. Cuando nosotros cortábamos aquí, en esta posición, dejábamos una carga positiva aquí, si hubiera sido el sintón, y una carga negativa aquí. Ya estamos salteándonos la etapa del sintón y pasando directamente al equivalente sintético, que es una cetona en esta posición y otra cetona en esta posición. Ahora hacemos una nueva desconexión a este nivel y cuando hacemos eso vamos a dejar otra vez una carga negativa en esta posición y una carga positiva en esta posición, en los sintones. Pero pasamos directamente al equivalente sintético y sabemos, por lo que vimos en la diapositiva anterior, que eso lo hacemos con una cetona de este lado y un sistema alfa-beta insaturado en este lado que está aquí.
Luego nos resta únicamente una interconversión de grupo funcional, donde oxidamos este alcohol para obtener una acetona y ya tenemos uno de los materiales de partida que nos daban en la caja, este que está acá. Para el otro lado, hacemos también una interconversión de grupo funcional, aunque podríamos considerarlo una desconexión, pero recuerden, desconexión se dice cuando hablamos de enlaces carbono-carbono. Como acá es un enlace carbono-oxígeno, podemos considerar esto como una interconversión de grupo funcional. Y al hacer esa interconversión obtenemos este, que es uno de los materiales de partida, aquí está, y este otro compuesto, un alcohol, que también es material de partida, aquí está. ¿Qué es lo que precisamos? El resto son un oxidante, que lo tuvimos que usar aquí, por ejemplo, PCC, para esta oxidación, y también una base suave en alcohol y calentando, eso lo usamos para la reacción de Robinson, por ejemplo, eso puede haber sido parte de estas reacciones que están aquí, soda, ¿verdad? Y el otro reactivo que tenemos es una base fuerte en THF. ¿Para qué podemos usar hidruro de sodio? Y lo vamos a usar para esta reacción de alquilación, porque vamos a precisar al hidruro para sacar el protón de este alcohol y permitir el ataque a esta posición para formar el éter en una especie de eterificación de Wilkinson. Les dejamos también este ejemplo para que ustedes hagan ahora toda la síntesis desde lo más simple a lo más complejo y verifiquen la reacción que está dando exactamente lo que nosotros queremos. Y para terminar, les dejamos 3 ejemplos más para que practiquen, que discutiremos después en clase, si ustedes quieren. Fíjense que ahora sí estos 3, ninguno de ellos, le damos una pista, involucra la reacción de Robinson, pero sí son lindos ejemplos de estrategia sintética. Miren esto, piénsenlo un poco, busquen alguna solución. Si no encuentran solución en los pasos que se dice ahí, háganla en los pasos que ustedes puedan. Recuerden que todos estos ejercicios pueden tener más de una solución correcta o a veces una que es la perfecta y otra que está relativamente bien y todas ellas son aceptables. Nos vemos después en clase y conversamos sobre esto. Hasta luego.